La teoría del caos y el efecto mariposa. Se dice que una mínima variación o una decisión pequeña puede traer grandes consecuencias en el futuro. El aleteo de una mariposa puede generar un huracán en otra parte del mundo. Si lo relacionamos con Sporting Cristal, el inicio del caos se remonta a muchos años atrás. Inclusive en otro país, una cultura distinta, pensamientos diferentes y un lenguaje para nada parecido al nuestro. Nos trasladamos a Bélgica, a la ciudad de Louwain, donde se encuentra la sede principal de ABINBEV, empresa multinacional dueña de múltiples marcas de cervezas reconocidas a nivel mundial. Corona, Quilmes, Pilsen son algunas que forman parte de su portafolio global. A modo de resumen, esta organización nace de una larga historia y fusión entre dos grandes empresas, integración que tuvo como objetivo posicionarse en el mercado mundial siguiendo una agresiva estrategia de expansión. Para lograr esto existen diversas formas y comprar otras empresas o hasta grupos ya posicionados es una forma de acelerar esta meta. Bacus, dueña de Sporting Cristal, pertenecía al grupo SAP-Miller, grupo que en ese entonces no tenía nada que ver con ABINBEV. En un inicio inclusive habían rechazado ofertas de compra por parte del grupo belga brasileño. Sin embargo, llegó un momento, específicamente en el año 2015, en el cual le hicieron una oferta a los directivos que no pudieron declinar. Esta pequeña acción, entre comillas, porque en términos económicos supuso una venta de más de 100.000 millones de dólares, sería el inicio del caos para Sporting Cristal. Ya en el pasado, ABINBEV, fruto de la compra de grupos, se había hecho dueña de varios equipos deportivos. Santos Laguna fue uno de estos casos. En el año 2013, el club mexicano fue vendido por un precio menor a lo que habría sido tasado en su momento. El mensaje era claro: no les interesaba gestionar clubes deportivos. Y de hecho así lo confirmó Ricardo Tadeu, director de ese grupo en ese entonces, que afirmó que se querían enfocar plenamente en la producción de cervezas, mejorando la eficacia y servicio brindado a sus clientes. Los hinchas celestes no lo sabían, pero se avecinaba un caos y muchos conflictos que afectarían la reputación, la historia y los valores de Sporting Cristal. Tengo el gusto, en representación del directorio del Sporting Cristal, de darles la noticia feliz para nosotros de la transferencia del club a Innova Sports. Más adelante, por favor. De esta forma, el 19 de septiembre del año 2019, la vicepresidenta del directorio Bacus, María Julia Sáenz, presentaba a Innova Sports. Pero, ¿fue el único postor? ¿Realmente fue el único grupo que quiso desembolsar dinero? La respuesta es corta y clara: no. En realidad tuvo tres grupos más que también quisieron invertir y ser propietarios de tan prestigioso club. Hacerse dueño de Sporting Cristal era invertir de forma segura en un equipo que no tenía deudas, con arraigo histórico, valores y sobre todo una identidad ganadora. Identidad que se había formado desde sus inicios, siendo el club que nació campeón, teniendo buenas campañas internacionales en Copa Libertadores y ganando títulos de forma seguida a nivel local. A nivel económico, el prestigio tampoco era menor. Si bien en sus inicios el club dependía netamente de los aportes de Bacus, con los años se supo posicionar y diversificar sus ingresos. Ya en el 2013, Felipe Cantuarias había declarado a la prensa que el equipo cervecero generaba utilidades a sus inversores, es decir, era rentable, y también que el 70% de los ingresos de Sporting Cristal llegaban de terceros. Aún quedaba un 30% de dependencia con Bacus, sin embargo la buena gestión de los dirigentes y títulos hizo que el club en el 2018 por fin fuera
era autosostenible. No había dependencia de ningún grupo externo y Cristal se valía por sí mismo. Por lo expuesto, ¿quién no hubiera querido hacerse dueño de un equipo con estos buenos antecedentes? Gonzalo Núñez, en 2019, conductor de Exitosa Deportes, afirmó que existían 4 grupos y que la decisión final recaería en la directora general de Bacus. El primer grupo era un conglomerado mexicano del cual no se dieron muchos detalles, pero viendo antecedentes probablemente fue el grupo que compró a Tigres. El segundo, Michael De Bacchi, un ex dirigente celeste. El tercero, Federico Cunio, también ex dirigente de Sporting Cristal, que había conseguido 3 títulos nacionales y que justamente había renunciado a la presidencia para no cometer un acto de conflicto de interés al concertarse el proceso de venta y ser presidente al mismo tiempo. Por último, se encontraba el grupo Innova Sports. Entre sus líneas de negocio están Agref, el Instituto Johan Cruyff, GIS Proyectos y una fundación. No era la opción más fuerte ni la más voceada por la prensa en ese momento. De hecho, Federico Cunio parecía que iba a ser el nuevo dueño de Cristal. Sin embargo, todo tomó un giro repentino y finalmente ocurrió la gran sorpresa. Innova Sports se convierte en nuevo dueño de Cristal. Cabe destacar que si bien Joel Raffo lidera la batuta de Innova en el club celeste, él no es el único que toma decisiones o influye al momento de dirigir, ya que existe un directorio conformado por 3 integrantes más. La preocupación del hincha al enterarse de esta noticia era entendible y sobre todo saltaba una inquietud que nunca se ha resuelto hasta el momento. ¿Cómo se haría para que no existan casos de conflicto de interés entre Innova con Agref y Sporting Cristal? Siempre fue raro este aspecto y dudoso que Bacus, con el profesionalismo que se la caracteriza, no se diera cuenta de esta latente posibilidad. Para empezar, el agente siempre va a querer que su representado, es decir, el futbolista, tenga buenos beneficios, si es posible los más altos, a mayor sueldo también mayor comisión en algunos casos, y por su parte el club, para ahorrar costos, va a querer que el sueldo sea lo más bajo pero razonable posible. Siempre existe negociación entre equipo deportivo y agente. Por esta razón, Innova en algún momento iba a ser o un mal agente o un mal gestor del club. Si negocias el sueldo de tu representado a la baja, se está haciendo un mal agente, pero si le subes sin mérito deportivo, le estarías haciendo un daño a las finanzas del club. ¿Cómo Innova haría para que no ocurriera este tipo de problema con jugadores representados dentro del plantel? Y este solo es un tipo de conflicto de interés. ¿Cómo Innova aseguraría que no ficharía más jugadores a Agref por el simple hecho de ser de dicha agencia? ¿Cómo el grupo aseguraría que no tendría más prioridad jugadores de la reserva a subir al equipo principal solo por ser Agref? ¿Cómo se asegurarían de dar castigos ejemplares a sus representados en casos de indisciplina? Son algunas de las preguntas que los hinchas nos hacemos, pero que no se han absuelto y siguen sin tener una respuesta clara. Si ya esto era peculiar y al parecer Bacus no lo consideró, existen otros aspectos en el proceso de venta a los cuales quiero calificar como hechos curiosos. Si bien es cierto, Bacus con esta venta no pretendía generar millones, uno como grupo empresario siempre va a querer tener los mayores ingresos posibles en una transacción. Dinero de otros grupos había, y queda claro que la oferta de Innova no fue la mejor en términos económicos. Esta afirmación la respaldo en lo dicho por Enrique La Rosa de ESPN Perú, periodista que comentó abiertamente que habían otros grupos que habían hecho propuestas más altas. Entonces la venta no tiene nada que ver con el postor que, digamos, puso más dinero sobre la mesa, ¿no? Ha sido a elección no, de esta cervecera, ¿no? Porque no hubo un postor que ofreció el doble, pero sí hubieron ofertas mayores, llegaron hasta 6, 7 millones, y no se eligieron por ellos porque no cumplían con el requerimiento que quería esta cervecera, ¿no? Que sí lo tuvo Innova Sports. Es posible que Innova se haya cumplido en otros aspectos. Bacus nunca hizo públicos sus criterios para la venta y ahí podría recaer el beneficio de la duda, pero me parece raro que se menciona que se hizo una due diligence y que en ningún momento se pusiera en juicio crítico el tema del conflicto de interés con la agencia Agref. Lo califico como curioso, se les podría haber pasado, pero raro, ¿no? Cuando supuestamente una due diligence es una investigación a profundidad. En términos comparativos, esta investigación en principio también debió haber contemplado
contemplado el tema de la experiencia dirigiendo equipos deportivos. No es lo mismo la teoría que la práctica, y en este aspecto Innova también salía perdiendo, ya que habían otros postores con experiencia comprobada. Federico Cunio era un aspirante veterano que sabía direccionar al equipo a salir campeón. Como se mencionó momentos atrás, era uno de los candidatos más fuertes para ser propietarios de Sporting Cristal. Todo parecía acordado, sin embargo, de un momento a otro, dicho por el propio Cunio, la fecha que pactaron cambió sin explicación alguna. Cuando se fijó el plazo del 19, yo me comuniqué con ellos, me reuní personalmente con la persona de Bacus y le dije, mira, yo hace tiempo tengo programado estar en Europa del 9 al 19, estoy el 20 y acabo de llegar esta mañana, dame tiempo. Entonces me dijo, sí, te voy hasta el 25, y creo que ya cuando estaba en Europa me dijeron, no, ahora tienes que presentar el 19. Entonces le pedí al Banco de Inversión, que es un banco serio, a cargo de este asunto, especialista en este tipo de transacciones, que ya lo manejara conmigo a control remoto, ¿no? Pero ahí no hay ningún mal procedimiento. En fin, nosotros presentamos la propuesta. Hubiera sido mejor que hubiéramos tenido ese paso para, digamos, yo que lideraba el grupo, haber tenido un momento más de reflexión. Pero así es la vida, pues. Nuevamente, otro suceso insólito, ¿verdad? Y el último acontecimiento que no necesariamente tiene por qué estar relacionado con la venta de Cristal a Innova, pero lo menciono porque me parece nuevamente curioso, es el hecho de que el gerente general de Cristal, en ese entonces Alfonso García Miró, conocía al postor Innova Sports. Había cierta cercanía, por lo menos, no puedo afirmar si es que eran o no amigos íntimos, pero de conocerse sí se conocían. Carlos González o Chalaquita González, miembro de Innova Sports y representante legal de Agref, años atrás en sus redes sociales había compartido de manera pública fotos con Alfonso y Joel Raff. Todos ellos se conocían. En resumen, el grupo Innova Sports no era la mejor opción a vista del público. Económicamente hablando, habían grupos que ofrecían mayor dinero. En tema de expertise dirigiendo equipos, la experiencia del grupo era muy baja, por no decir nula, y existía una alta posibilidad de conflicto de interés. Que dicho sea de paso, la FIFA prohíbe que una agencia de representantes tenga poder de decisión en un club deportivo a través de un mismo dueño. Entonces, ¿en qué se basó Bacus? ¿Cuál fue el criterio si en estos tres aspectos fundamentales Innova no era la mejor opción? ¿Coincidencia con lo último? Nunca lo sabremos. Sin duda alguna, el año 2020 fue duro para cualquier persona por la coyuntura a nivel mundial, pero antes de comenzar a hablar de ese año, hagamos un repaso de los jugadores Agref previo a la compra. Esto lo haré con cada año, ya que hay una evolución notoria en el incremento de jugadores de esta agencia desde la llegada de Innova Sports. En el 2019, pertenecientes a Agref, según su propia página, habían 5 jugadores: Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Martín Tábara, Fernando Pacheco y en menores Casiano. Cabe destacar que Renzo Garcés acababa contrato en ese año, sin embargo sorpresivamente se le renovó, con la coincidencia de que en septiembre llegó Innova Sports. Lo más raro aún es que a pesar de no tener nivel para seguir en Cristal, se le renovó y casi automáticamente, por no decir inmediatamente, se le prestó a la César Vallejo. Si no tienes planeado a alguien para usarlo en el plantel, para seguir en futuro con él en ese proyecto, ¿no era más fácil no renovarle directamente? De esta forma ahorras dinero, pero Innova Sports haría una jugada por lo menos curiosa, renovando su representado y cediéndolo a otro equipo. Para el año 2020, primera temporada en la que arranca Innova, desde el día 1 se sumarían 2 jugadores más de Agref, Cotito y Uculmana. En el tema de fichajes, sorpresivamente arrancarían comprando las cartas pases de futbolista, y digo sorpresivamente porque esto es algo que se haría de forma masiva por única vez en este inicio. Más adelante no volvería a ocurrir. Washington Corozo, proveniente de Independiente del Valle, Carlos Cabello, Junior Huerto, John Marchán y el préstamo de Ray Sandoval serían algunos de los refuerzos presentados por el director deportivo de ese entonces. A nivel de plantel, Bacus había dejado una estructura muy sólida que servía para competir en el torneo local. Omar Merlo, de la época de Salas, el Piqui Cazulo, jugador ya con recorrido multicampeón, Calcaterra y Emanuel Herrera aseguraban una estructura fuerte en cada parte del campo.
Esto sumado a algún que otro jugador de la cantera, fruto nuevamente de la inversión de Bacus en menores, hacían un plantel medianamente competitivo. En un inicio con Manuel Barreto el equipo no llegó a funcionar, se veía una falta severa de capacidad en la dirección de juego. Allí parte la primera crisis de Innova en tan solo meses de haber asumido la propiedad. Sin embargo, en esta oportunidad hicieron algo bien, supieron manejar la situación y destituyeron a Barreto. La presión del hincha fue fundamental para que sacaran al entrenador. No sé si sin ello lo hubieran hecho de todas formas, pero votaron a Barreto y llegó Roberto Mosquera, un entrenador ya conocido en el entorno celeste que había sacado campeón al equipo en un tiempo de sequía. El cómo terminó el ciclo de Roberto Mosquera en Cristal es otra historia distinta, pero específicamente hablando del 2020, luego del parón por la pandemia, este entrenador supo darle la vuelta al mal momento y retomar la identidad ganadora del plantel. En la apertura, lamentablemente por el mal inicio, los cerveceros no se lo pudieron llevar y la U sería el primer ganador de este torneo corto. Para el torneo clausura o también fase 2, la federación decidió dividirlo en dos liguillas. Cristal saldría puntero de su liguilla y enfrentaría a Ayacucho en un partido de ida y vuelta en el cual los celestes serían los ganadores del torneo clausura. Mosquera lo hizo, por fin había agarrado las riendas del plantel y direccionó al equipo a rumbo de campeón. Previo a la gran final y durante el transcurso de partidos importantes ocurrieron 4 hechos extradeportivos en el plantel. El primer caso ocurriría en agosto, mes en el que encuentran a Ray Sandoval conduciendo en estado de ebriedad según Canal N. Al siguiente mes nomás el Pato Álvarez sería retirado del plantel por haber sido captado rompiendo el confinamiento. En noviembre, Gilmar Lobatón, hermano de un referente celeste, Carlitos Lobatón, fue separado del plantel por indisciplina. Y por último, Carlos Cabello, uno de los fichajes en esta temporada, sería ampallado en diciembre también rompiendo el confinamiento. ¿Saben qué cosas tienen en común todos estos casos? Dos esencialmente. Todos fueron sacados del plantel prácticamente sin dudarlo y ninguno pertenecía a la agencia Agref. Muy pocos o casi ningún hincha reclamaba el por qué habían sacado a estos futbolistas, más bien al contrario, estábamos orgullosos de que los valores de los Ventín como el respeto, profesionalismo, entre otros, se siguieran predicando en Sporting Cristal. Y quiero que recuerden estas dos cosas en común, sobre todo la última de la agencia para un caso que vendrá más adelante. Aún así, con estas bajas el plantel supo ganarle el partido decisivo a la U y saldría campeón nacional una vez más. Innova ganaba cierto crédito con este campeonato, pues a pesar de que la base del plantel haya sido de gestiones anteriores, el grupo había tomado dos decisiones importantes como retirar a Barreto y separar a los indisciplinados haciendo respetar la identidad del club. Sporting Cristal es el campeón de la Liga 1 Movistar 2020. Cristal campeón de la Liga 1 Movistar. En este 2020 difícil, en este 2020 especial. Para el inicio del 2021, siguiendo la tendencia de Agref, se sumarían de esa agencia Leonardo Díaz y 2 jugadores más de divisiones inferiores. Este año como fichajes, la dirección deportiva decidió no comprar la carta pase de ningún jugador, un comportamiento que marcaría tendencia en los próximos años. Irving Ávila con 30 años, Alejandro González con 32, Hover con 29, Alejandro Duarte, Percy Prado y Marcos Riquelme llegarían al equipo. Aquí, aunque de a pocos, la estructura que dejaba se comenzaba a caer, pues 2 jugadores importantes se retiraban del plantel. El Piqui Cazulo decidió colgar las botas y retirarse del fútbol para tomar otros caminos y Emanuel Herrera terminaba saliendo de Cristal. La gestión de encontrar un 9 fue complicada para Innova y de hecho esperar de más a concretar el 9 porque Riquelme llegaría tarde y subido de peso haría de su adaptación algo complejo. A pesar de ello, Mosquera en la apertura estaría imparable, tuvo rachas sin perder y propinaba goleadas a los rivales. En lo que concierne a Copa Libertadores, el equipo lamentablemente no estuvo a la altura. Y es que si somos sinceros, Sporting Cristal en ese año clasifica a la Copa Sudamericana porque en el mismo grupo de nosotros estaba Rentistas. Con el pasar de las fechas se hacía un poco más notorio la falta de futbolistas, el plantel se estaba haciendo corto. Gianfranco Chávez tuvo la mala suerte de lesionarse, Lora le había ganado el puesto a Johan Madrid, pero recién estaba teniendo minutos de forma constante. Grimaldo entraba de vez en cuando
jugando muy pocas veces, Corozo estaba teniendo un nivel muy bajo comparado al año pasado y el Cholito con Riquelme hacían lo que podían pero sin llegar a destacar. Un buen gestor deportivo habría notado estas falencias, sin embargo Innova decidió omitirlas. Juan José Luque abiertamente dijo que Cristal no tenía el mejor presupuesto del torneo, ni siquiera el tercero por palabras del mismo, dando indicios de ciertas dificultades económicas o al menos de problemas de las cabezas de arriba para dar el dinero necesario para reforzar al plantel. La decisión fue más que lamentable, ya que abiertamente en televisión nacional tanto Roberto Mosquera como Horacio Calcaterra pedían refuerzos. Para mí fue la primera vez que vi esto, que un capitán dijera eso, y si lo dice no es porque solamente lo piensa él, sino todo el grupo. No contentos con no reforzar al plantel, el grupo Innova Sports se dio a Corozo a Pumas de México. Ya no solo era la falta de jugadores importantes, la dirección deportiva debilitaba el plantel. Innova trajo a Romaní como el supuesto refuerzo y fue el único que llegó para el clausura. Con las bajas, el cansancio de jugar 3 torneos, el plantel corto, seguir avanzando épicamente ante Arsenal de Sarandí y generar muchos ingresos millonarios no fueron suficientes argumentos para tomar la decisión de hacer fichajes en el clausura. La excusa que daban era la mencionada por Luque y el supuesto ahorro para la próxima temporada, ya que no habían jugadores buenos libres entre comillas. Cristal en ese año ganó el torneo bicentenario, pero el clausura lo perdió y además también perdió la final nacional. La responsabilidad recaía en Mosquera, pero en menor grado, ya que los principales responsables habían sido los dirigentes con su decisión de recortar al plantel y no reforzarlo. El crédito que tenían comenzaba a bajar. Para mí, este hecho fue lo que salvó a Mosquera, ya que él había avisado con anterioridad que al plantel le faltaban jugadores. Sin embargo, la dirigencia hizo caso omiso, asumiendo la responsabilidad total de lo que ocurriera. No sé si fue por ahorrarse unos cuantos dólares, pero al final le terminaría pasando factura a Cristal perdiendo la final. La forma de darle vuelta a esta situación era que en el 2022 llegaran refuerzos de verdad y borraran para siempre del club a paquetes como Prado, González, Marchán, entre otros. Siguiendo las mismas presentaciones de años anteriores, para el 2022 Agref sumaría 5 jugadores más de su agencia, Fernando Pacheco y 4 en las divisiones inferiores. Respecto a los paquetes, Innova retiró a todos con excepción de John Marchán. En un inicio los hinchas creíamos que había sido despedido, sin embargo la dirigencia hizo una jugada cobarde, ya que sin informar a nadie le renovó a Marchán y lo prestó a un equipo en provincia. Este era tan solo el inicio de una de las tantas veces que no tuvieron comunicación clara con el hincha u ocultaron información. Lo más gracioso en tono irónico fue que el mismo Marchán fue el que anunció meses después su renovación y el grupo Innova Sports no se pronunció al respecto. Si ya Innova había perdido crédito con la decisión de no reforzar el plantel el año pasado y entre comillas ahorrar para este año, cuando se realizaron los refuerzos nos dimos cuenta de las verdaderas intenciones de los nuevos dueños. De forma libre llegaban Yoshimar Yotun, Pacheco, Leandro Sosa, Juan Sánchez, que ocupaba cupo de extranjero con tan solo 18 años, y la estrella John Jairo Mosquera. Salvo Yotun, ningún otro refuerzo era de alto nivel y el ahorro entre comillas no se vio en refuerzos extranjeros de jerarquía. Innova no resolvió el problema del plantel corto y encima trajo al peor refuerzo en toda la historia de Sporting Cristal, que desde mucho antes que llegara se sabía que iba a ser un fracaso. Tan malo fue que ni siquiera llegó a culminar el torneo Apertura e Innova tuvo que hacer malabares para contratar a otro 9 pagando una cláusula. Jofre Escobar sería el delantero, pero llegaría nuevamente tarde, contra el tiempo, obligado a adaptarse rápidamente y tratando de dar lo mejor. No había plata para malgastar según ellos, pero sí se daban el lujo de pagar la cláusula del 9 de la San Martín. Libertadores en ese año 2022, producto de los malos fichajes y de no reforzar adecuadamente al plantel, se vio la gran falencia, haciendo que Cristal no ganara ningún partido, tuviera un juego muy pésimo y quedara último de su grupo. Los hinchas ya se daban cuenta que la ambición deportiva no era una de las metas del grupo y Rafo estaba terminando de agotar la poca paciencia que quedaba. Por su parte, Roberto Mosquera al acabar el 2021 tenía un poco de crédito, pero con la decisión de traer y respaldar al delantero colombiano, cavó su propia tumba. A nivel futbolístico tampoco había forma de respaldarlo, ya que el juego celeste había involucionado y además brindó ante prensa declaraciones no acertadas hacia los hinchas, lo cual hizo que se ganara el rechazo y apatía por parte del pueblo celeste. Este año también fue el punto de inflexión que marcó el inicio de un fracaso en el proyecto de Innova, sumado a escándalos y decisiones incongruentes que se repetirían con el pasar de los años. Dentro de lo único bueno
bueno que hizo Innova en este año fue el haber traído a Diego Buenanote, reemplazo de Canchita que había tomado un rol protagónico pero que el mismo grupo dejó ir. Y hablamos de incongruencias porque en agosto del 2022 ocurriría uno de los primeros escándalos con un representado a Gref, la joyita Martín Tábara. A través de un programa farandulero, la expareja del futbolista Angie Zapata había denunciado al jugador de Cristal afirmando agresiones y humillaciones por parte del mediocampista. Presentó fotos y audios donde Tábara decía que no le importaba si es que lo sacaban de Sporting Cristal. Ya en 2020 Innova había actuado ante malos comportamientos retirando a los malos elementos. Con un representado tendría que ocurrir lo mismo, ¿verdad? El mensaje de los valores en Cristal, ¿cierto? Oye, yo me hago responsable de mis actos, y si te pegué, fue por muchas razones, y si quieres, denúnciame pues. Hijita, yo te traigo como la puta. Qué extraño, me estoy equivocando. Yo me estoy equivocando en la vida, yo me estoy equivocando, me golpea el pecho que yo me estoy equivocando, pero yo no dejo de pensar en ustedes. Aunque tú no creas, yo no dejo de pensar en ustedes. Yo no dejo de pensar en tu hija. Hoy tomé demasiado y le dije, loco, oye, loco, vámonos. Y yo mañana tengo que entrenar. Mañana tengo que entrenar a las 7, 6 de la mañana. ¿Qué hora es? Las 10. Son las 10. No me importa que me vote. La respuesta demoró un poco más en comparación a los anteriores casos. Lo separaron de manera momentánea hasta terminar el campeonato, pero nunca lo votaron y actualmente permanece en el plantel. La pregunta hasta el día de hoy es: ¿por qué? ¿Cuál fue la diferencia entre el caso Tábara y el caso de Carlos Cabello y Gilmar Lobatón? ¿Por qué Tábara sí se quedó y los otros 4 jugadores no? Si era igual de grave o incluso hasta peor agrediendo a una mujer según lo dicho por su expareja. ¿Tendrá algo que ver con que ninguno de los 4 expulsados era Gref y Tábara sí? ¿Habrá relación? Con esta decisión los hinchas veían cómo los valores se rompían, pues se mantenía esa persona en Cristal y predominaban otros intereses antes que respetar la identidad celeste. La relación hincha-dirigente estaba rota. Y esto sumado a otro fracaso en el torneo local, como ni siquiera llegar a una final, ser humillados ante Melgar y por ende no salir campeón nacional otra vez, hizo que los celestes rechazaran rotundamente a Rafo y todo lo relacionado al grupo Innova Sports. El inicio del año 2023 era desolador, no pintaba un buen futuro para Sporting Cristal. Roberto Mosquera salía del equipo cervecero, su ciclo había acabado y lamentablemente no de buena forma. A veces mueres siendo un héroe o vives lo suficiente como para convertirte en un villano. Se hablaron de muchos perfiles, pero sorpresivamente llegaría Thiago Nunes, entrenador campeón de la Copa Sudamericana y con pasado en su natal Brasil. Junto a Thiago Nunes y por recomendación de él, llegaría Ignacio da Silva de forma libre. El pase casi se cae de hecho porque la gestión estaba demorando, sin embargo al final por suerte se pudo concretar. Asimismo, la prensa estaba mencionando nombres de jugadores solicitados por el entrenador, como por ejemplo Gabriel Poveda, que nunca llegó y terminaría viniendo en reemplazo a Brenner Marlos con unos kilitos de más. En lo que respecta a fichajes nacionales, también vendrían de forma libre Justin Alarcón, Adrián Ascuez, el préstamo de Gonzalo Aguirre, Diego Toya y supuestamente Adrián Ugarriza también libre, con la rareza de que aún tenía contrato con Cienciano hasta fines de año. Es importante mencionar el dato curioso que Ugarriza y Otoya son de la agencia Gref. En el caso del primer jugador, según Rafo, meter 10 goles y un poco más siendo delantero centro es un mérito razonable para venir a Cristal. A esto sumarle que había sido convocado a la selección pero sin jugar algún partido. Según Rafo no había más opciones del entorno nacional, sin embargo si para él los méritos era la cantidad de goles, habían otras opciones con mayor cantidad de anotaciones. De hecho Ugarriza ni siquiera acabó en la tabla de jugadores con mayor cantidad de goles del año pasado. En adición, el ex delantero de Cienciano también había tenido una etapa pasada en Alianza Lima y Universitario de Deportes. En ambos equipos nunca llegó a destacar. Entonces, ¿qué aseguraba que un jugador de estas características y pobres números sí rendiría en Sporting Cristal? Un adelanto, nunca metió ni un solo gol con la celeste. Por otra parte, la incorporación de Diego Toya se hizo en teoría como agente libre. Lo curioso es que meses después recién anunciaron que pertenecía a la agencia Gref. La gran pregunta es, ¿por qué?
¿Por qué no decir a qué agencia pertenecía desde un inicio? ¿Había miedo de algo? ¿O llegó libre y luego lo ficharon para Agref? Preguntas sin respuesta. Por cierto, Otoya venía de estar en la MLS, pero no en la oficial donde juega ahora Messi, sino en la MLS Nets Pro, que usualmente es calificada como la tercera división de la liga estadounidense. No confundir, porque Otoya nunca llegó a disputar un partido como profesional en la máxima división de Estados Unidos. Hay que tener un ojo en esto, porque a veces es un juego de palabras. No deja de ser la MLS, pero no es la liga principal, donde por ejemplo juega Raúl Ruiz Díaz. En temas de salidas, Diego Buenanote se había ganado el cariño de los hinchas, pues a pesar de los malos momentos del año pasado, era de los pocos que aparecía y mostraba carácter. Aún tenía contrato con Cristal, aunque la dirigencia casi sin titubear mencionó que no entraba en los planes debido al estilo del nuevo entrenador. Permítame dudar, pero no sé cómo un jugador de tanta calidad no entre en los planes, pero sí Ugarriza, por ejemplo, o Juan Sánchez, que ocupaba plaza y ni siquiera sería considerado, apenas jugó algún partido. Este año también la estructura heredada por Bacus tenía más bajas, ya que Calcaterra se iba a la U y Omar Merlo regresaba a Chile. Por otra parte, en la evolución de Agref, el club recibió a Ugarriza, Otoya y un futbolista más para las divisiones inferiores. Y aprovechando que hablamos de esta agencia, nuevamente volvería a ocurrir una polémica con un representado. Por segunda ocasión saldría la joyita Martín Tábara. El primer partido de Sporting Cristal lo iba a disputar en Paraguay y el mediocampista no pudo viajar a ese país por estar impedido de salir del Perú, en palabras del mismo Thiago Núñez. ¿Por qué una persona no podría salir de su propio país? ¿Una demanda? Tal vez. Posterior a ese encuentro, el equipo cervecero demostró garra, coraje y estar a la altura para disputar la Copa Libertadores. Dentro de lo bueno y malo de Thiago Núñez es que le devolvió al hincha, aunque sea por pequeños tramos del torneo internacional, la emoción de competirle de tú a tú a grandes rivales como River, Fluminense o las épicas remontadas y el gol al último minuto ante Huracán. Cabe destacar que en anteriores Copas Libertadores no te daban premios por ganar partidos y los incentivos económicos por pasar de fase eran menores a los de este año. Cristal con todo eso generó ingresos millonarios, y eso sin contar las taquillas de esos partidos que fueron llenos total en el Estadio Nacional. El equipo parecía haber mejorado, económicamente también habían batido récords. La camiseta de ese año fue una de las más vendidas en toda la historia de Sporting Cristal. Sin embargo, el plantel corto, la falta de refuerzos buenos nuevamente comenzó a notarse y disminuyó el rendimiento. Sumado a una supuesta camita, el equipo perdería la apertura. Lo raro es que en Libertadores, considerando el grupo que le tocó a Cristal, pudo salvar la clasificación a Sudamericana. Aún así, las polémicas no dejaban de aparecer, ya que Martín Tábara otra vez saldría en las noticias. En esta ocasión había chocado su carro con una veterinaria a altas horas de la madrugada. ¿Cómo es que chocas tu carro en plena madrugada cuando a esa hora no pasan muchos carros ni tampoco gente? ¿Qué habría estado haciendo? No se sabe. Solamente la dirigencia dijo que fue un accidente y que no había pasado a mayores. Por su parte, Loyola fue borrado de Cristal, había una crisis con Yotun y era evidente que el equipo necesitaba nuevos fichajes. Fiel a las demoras en las gestiones, Nicolás Pasquini sería uno de los fichajes, pero llegaría tarde a Sporting Cristal porque la dirigencia esperó a que se vuelva jugador libre para que recién pudiera venir. También vendría el suplente del suplente de Cienciano, Franco Medina, y con eso la dirigencia pretendía ganar el torneo clausura. Además, el plantel se debilitaba con la salida de Jesús Castillo, que recientemente se había afianzado y quitado el puesto a Martín Tábara. Recordar que el equipo había generado nuevamente ingresos millonarios, sin embargo la dirigencia celeste solo reforzó con esos dos jugadores que venían en calidad de libre. Núñez hizo lo que pudo, por momentos habían destellos, pero nunca llegó a agarrarle el ritmo mostrado en Copa Libertadores para el torneo clausura. Por momentos se ofuscaba demasiado y el plantel tampoco ayudaba. Es así que todo este cúmulo de hechos hicieron que Sporting Cristal nuevamente no pudiera ser campeón nacional, y es más, en esta ocasión el equipo ni siquiera llegaría a una semifinal ni tampoco nuevamente a clasificar de manera directa a la Copa Libertadores. Un año más, un nuevo fracaso para el grupo de Innova Sports. Parecía algo cantado por momentos, pero las decisiones de los dirigentes tuvieron consecuencias en no salir campeón. Es así que llegamos al presente año. Al momento de estar realizando este guión, la incertidumbre lamentablemente sigue, y a mí me gustaría decir que hay mejoras, pero a mi criterio no las veo, son muy pocas. Thiago Núñez se despediría de Sporting Cristal, no renovó y nadie sabía quién iba a llegar. Antes de comenzar el año 2024, Martín Tábara, representado de Agref, renovaría contrato con el equipo cervecero de manera casi inexplicable. Había tenido escándalos, había aceptado
escuchado en audios cometer errores y peor, su nivel iba en caída. Aún así, con todo esto, renovó por 2 años más. Como entrenador llegaría Anderson Moreira, que pidió 2 fichajes según la prensa, Gustavo Casonati y Víctor Yacaré. Solo llegaría el primero y además también vendrían Martín Cauterucho y Santiago González. Cabe destacar que en este año la federación aprobó la inclusión de un cupo de extranjero más, es decir, en vez de 5, Cristal podría fichar 6 extranjeros. A día de hoy, ese sexto cupo sigue sin usarse y el no usarlo era darle una ventaja competitiva al resto de participantes de la Liga 1, ya que cuando tú traes un extranjero, en teoría tiene que tener el máximo nivel. Raffo decidió guardar el cupo con la premisa de que supuestamente iban a esperar una venta de Grimaldo, cosa que nunca ocurrió, y si en el clausura siguen esperando vender a Grimaldo para recién fichar, al final Cristal solamente jugaría con 5 extranjeros de 6 posibles. A nivel de fichajes nacionales tampoco llegó nadie relevante, solamente la incorporación de Kembol Guadalupe, que nunca había jugado un partido en primera profesional, la salida o más que salida del préstamo de Ugarriza, que nunca rindió, y la subida al primer equipo de varios canteranos. No se había reforzado el plantel nuevamente de forma adecuada y ya desde inicio de año, antes de que siquiera iniciara el torneo local, se estaba hablando de un plantel corto. En adición, en tema de Agref, nuevamente fiel a su estilo, incorporaron a un jugador más de la reserva. Este tema es complejo. Hablando de porcentajes, podría parecer que la cifra disminuyó y probablemente tengan razón cuando hablan de porcentajes, pero hablando en términos numéricos, en cantidades, quiero que vean este cuadro elaborado por mi persona usando los datos de la propia página de Agref. Todos estos datos son públicos, detallados inclusive por ellos mismos, y en Sporting Cristal, previo a la llegada de Innova Sports, solamente habían 5 jugadores: Garcés, Chávez, Tábara, Pacheco y 1 en menores. A día de hoy hay 16 jugadores pertenecientes a Cristal y que son de la agencia Agref. El mismo Pacheco, que no había rendido en Cristal, le renovaron contrato hasta 2025. Cuento también Ugarriza, porque a pesar de estar prestado en otro equipo, sigue perteneciendo al equipo cervecero. Díganme ustedes si con esta data no es razonable dudar de las verdaderas intenciones de este grupo. Porque ¿en serio creen que ha disminuido la cantidad de jugadores Agref en Sporting Cristal? Con un plantel muy corto, el equipo cervecero afrontó el torneo Apertura. Moreira fracasó en Libertadores siendo humillado por un equipo boliviano. En el Apertura, por momentos, el equipo dependió netamente de sí mismo, teniendo todo para campeonar. Pero nuevamente, como ha ocurrido a lo largo de esta historia, reportaje o documental, el plantel corto pasó factura. Cristal se cayó y teniendo todo para poder ganar esta apertura de manera cómoda, lo termina perdiendo por un mísero gol. Esta historia no se resume en solamente un solo gol, porque si ganábamos ese torneo, todos los problemas que he narrado a lo largo de estos minutos seguirían. La molestia del hincha es evidente, y si después de todo lo que he expuesto alguien osa dudar o dice que no tiene sentido sentir apatía hacia esa gente, es porque no he entendido nada. He explicado como para niños todas las acciones dudosas o criticables por parte de Innova Sports con Sporting Cristal. Y aquí no termina, porque por tercer año consecutivo su representado Martín Tábara nuevamente estaría en otro escándalo. Y tiene una larga lista de hechos que ustedes como directivos de Sporting Cristal le han perdonado. Como por ejemplo, este año nadie se enteró de lo que pasó en abril, cuando fue el cumpleaños de Yoshimar Yotun, que al día siguiente tuvieron libre y que los jugadores festejaron, tenían libre, y que 2 días después Gerald Martín Tábara no llegó en buenas condiciones al entrenamiento. ¿O estoy mintiendo? ¿O es mentira lo que digo? Y que lo pasaron por alto, y que eso a Anderson le molestó. ¿O van a negar que tuvo una discusión Gerald Martín Tábara con Anderson Moreira en la oficina del entrenador? Y que Gerald Martín Tábara lo dejó al técnico con la palabra en la boca y salió levantando la mano. ¿Lo van a negar? Y que Anderson Moreira salió de la oficina levantando la voz y le levantó la voz a Tábara delante de todo el plantel. Pero lo que le molestó a Anderson Moreira fue que Tábara lo deje con la palabra en la boca. ¿Lo van a negar? La prensa habla de que uno de los dos iba a salir, o Tábara o Moreira. Al final es Moreira a quien terminan sacando de Cristal. Uno quisiera pensar que se le ha sacado a Moreira porque a nivel deportivo fracasó. Teniendo solamente un torneo, era obligación para él salir ganador de esta apertura. Pero díganme ustedes nuevamente, ¿cómo podemos confiar en esta gente con todo lo que he expuesto? El enemigo está en casa.